con Maru, que es licenciada en Administración y además es juntista de la Junta Comunal número 6 en Caballito, y además está realizando la maestría con perspectiva de género, y después, bueno, nos va a estar acompañando más tarde Juliana Santa Rosa Cobos, que ella es abogada con perspectiva de género, es miembro de Red de Abogados Feministas, también es fundadora de Acción Respeto por una calle libre de acoso, y es docente en la materia de perspectiva de género y diversidad de Flaxo. Y hoy vamos a estar con ellas hablando acerca de la importancia de estos protocolos y cómo nos protegen a las mujeres y a las personas del colectivo LGBTIQ+, en las instituciones privadas y públicas también. Así que bueno, nada, les dejo con ellas y para que hagan sus exposiciones, y al final vamos a tener un espacio de intercambio. Gracias, Ana. Bueno, como somos poquitos, la idea sería que podamos como conversar un poquito acerca de los protocolos de género. La idea es hacer un pantallazo general de qué son. Bueno, me estoy tomando un mate porque estaba en la calle y estoy muerta de frío, así que no, estoy con un mate calentito. Y que podamos conversar un poco sobre qué son estos protocolos de género, si alguien conoce algún protocolo de género en algún lugar, o donde está trabajando, o donde está estudiando, si alguien ya tuvo alguna experiencia respecto de los protocolos de género, y que podamos conversar. El tema de los protocolos tiene sus complejidades. Yo voy a abordar toda una parte medio general sobre cuáles son los principios y cuáles son los fundamentos de estas herramientas para la prevención de las violencias. Y por otro lado, Ju va a estar hablando un poco sobre las complejidades. Hola, Ju. ¿Cómo andás? Estás muteada. ¿Cómo estás? Gracias por venir a la charla. Ahí Ju ya fue presentada antes de aparecer, ya te hizo Anita toda la presentación con todos los detalles. En un rebombo y yo nunca. Bueno, con Ju fuimos compañeras durante casi 3 años, ¿no? En el protocolo de género de la Facultad de Psicología, fuimos el equipo que implementó la 4043 del 2015 en esta unidad académica. No fue una tarea para nada fácil, pero sí nos fuimos de ese espacio creyendo que habíamos hecho un montón por la lucha feminista, y todavía lo creemos, pero bueno, está bueno también que se sepa un poco cuáles son las particularidades del protocolo y sus pequeñas aristas. Así que les voy a compartir una presentación para que podamos ver juntos. Avísenme. Voy a dejar a alguien igual de anfitrión para que admita a la gente cuando aparezca. ¿Vos podés, Wadi? Dale. Te pongo como co-host, porque Anita vi que está el celu. Así se aparece alguien para admitir en sala de espera, le admitimos. Hola Joaquín, ¿cómo va? ¿Todo bien? Diego, que acaban de entrar. Bien. Bueno, vamos a hacer un abordaje en principio sobre qué son los protocolos de género y cómo funcionan adentro de las instituciones. Y para comenzar esto, en realidad, lo que tenemos que saber en primer lugar es qué es una organización. Una organización es un grupo de personas que, además de tener un objetivo determinado, esto lo van a ver en muchas materias de la facultad, en psicología se ve en institucional, en ciencias políticas asumo que también ven que es una organización. No me acuerdo, Anto, que estabas estudiando vos, que nos dijiste que estabas estudiando. Derecho, abogada. En Derecho, abogada. Mirá, Ju es abogada. Vamos ahí las abogadas feministas. O sea que si yo digo algo mal me lo va a poder cachar alguien ahora. Así que cuidado. Bueno, en principio es bueno saber qué es una organización, porque cuando hablamos de protocolos de género, los protocolos de género se aplican de manera directa en organizaciones, ya sea públicas o privadas. Una organización es un grupo de personas, pero además de ser un grupo de personas, tienen un objetivo determinado. No solo son un grupo de personas con un objetivo determinado, porque si no, el grupo de personas que se sube un bondi para ir hasta Constitución configurarían una organización, sino que además de tener este objetivo en común, tienen que tener obviamente un sentido de pertenencia
y además de todo eso tienen que tener jerarquía, distribución de tareas, una manera en la cual llevar a cabo y abordar las cosas, y un montón de procedimientos que definen a este grupo de personas como una organización en sí misma. Además de las organizaciones, que serían como esa unidad más pequeña de la cual vamos a estar hablando, tenemos la figura de las instituciones. Las instituciones, en términos generales, van a ser ideas, valores o creencias que la sociedad va a dejar plasmadas a las cuales va a reconocer y les va a dar valor. A eso le vamos a llamar las instituciones. Y vamos a tener instituciones de orden público e instituciones de orden privado. Esas instituciones pueden ser la institución iglesia, la institución escuela, la institución policía. O sea, no nos vamos a estar refiriendo a una escuela en particular, no nos vamos a estar refiriendo a una comisaría en particular, sino que nos vamos a referir a la institución en sí misma como esta idea, como este valor que le damos forma e importancia dentro de la sociedad. Si las instituciones tienen un carácter de una cuestión hegemónica, de una idea que tenemos acerca de la misma. Por ejemplo, en la institución cárcel, tenemos una idea acerca de la institución cárcel, de cuál es el sentido que debería cumplir para con la sociedad. En la teoría, la institución cárcel, ¿qué fin se imaginan que tiene? En la teoría, ¿cuál sería el objetivo de una institución cárcel? Podríamos decir que sería la rehabilitación de las personas dentro de la sociedad, así la reincorporación de las personas con ciertas normas que la sociedad considera que son las justas y las correctas. Y en esto de la institución, vamos a decir que la institución cárcel tendría ese fin, pero si vamos a ver en los hechos, ¿qué le pasa a la institución cárcel? ¿Cumple con este fin? ¿Creemos que la institución cárcel tiene como un sentido de poder reincorporar a estas personas a la sociedad? Y vamos a ver que la institución cárcel dista muchísimo, muchísimo de esto, y que se convierten en espacios revictimizantes de todas aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad, donde se encuentra un espacio de abandono total y absoluto del Estado, y que se terminan convirtiendo en espacios de castigo, o sea, nada que ver con el fin original que tienen. Ahí es donde vamos a ver la relación de las instituciones entre la idea que tenemos de la institución o del fin que debería cumplir y lo que de verdad termina sucediendo. Un hospital psiquiátrico, por ejemplo, como antes lo teníamos previo a la ley de salud mental, ¿qué sentido tiene? Y en principio es un espacio de la salud mental. Y sin embargo, ¿qué terminó pasando con un montón de instituciones psiquiátricas? O por ejemplo con los geriátricos. ¿Cuál sería el fin y qué es lo que sucede? El fin sería que sea un espacio para adultos mayores que no puedan valerse por sus propios medios, y que termina siendo un espacio donde un montón de personas van y depositan a los adultos mayores y se los olvidan. Ahí vamos a tener la relación instituido-instituyente, o sea, la institución lo que debería ser, instituyente lo que termina siendo. Y estas instituciones del ámbito público y del ámbito privado van a tener un montón de organizaciones que las componen. ¿Sí? Entonces vamos a tener la institución y las organizaciones que las componen. Dentro de estas instituciones, como dijimos, vamos a tener públicas y privadas. La diferencia va a ser un poco cuál es el financiamiento de este tipo de organización o de institución, cuál va a ser el rol que tenga el Estado para con esta organización, quién va a ser la persona que maneje las políticas adentro de estos distintos espacios, y por otro lado, quiénes van a ser las personas cómo van a ser estos gobiernos en las instituciones. En las públicas va a haber un Estado nacional, provincial o municipal, que es el que va a atravesar a este tipo de institución. Acá podemos decir, por ejemplo, ejemplos de instituciones públicas. Vamos a tener los hospitales públicos como ejemplo de instituciones públicas, las escuelas, las penitenciarías, son todos aquellos espacios que dependen del poder de lo público. El ejecutor de las políticas dentro de esta institución va a ser el gobierno. Acá vamos a tener una cuestión de las elecciones de las autoridades de estos espacios se va a definir a través de los distintos gobiernos que se vayan sucediendo, y los fondos que utiliza esta organización para funcionar van a ser los fondos del Estado. La característica que tienen las instituciones públicas, que es con el sentido que tienen, por eso estamos hablando de lo público, es que sí va a haber una injerencia directa y una vinculación directa con la sociedad, ¿sí? O sea, todo lo que suceda dentro de esa institución va a tener muchísimo que ver con la sociedad que la rodea. Y como esto de lo público, que entre comillas es lo que decimos que es lo que es de todos, esta organización que va a ser de todos, de todes, va a estar funcionando con recursos de todes y también de una manera en la que la sociedad espera que esa institución funcione. O sea, es lo mismo, esperamos lo mismo de una escuela privada que de una escuela pública.
Y teóricamente no, porque en la escuela privada hay un grupo de personas que son clientes de esa institución a la cual pertenecen, y la escuela pública es esa escuela que está construida y está pensada desde el Estado como una política general para toda la población. Y por el otro lado, las instituciones privadas van a ser entre acuerdos entre personas. El Estado no tiene competencia de intervención en las relaciones ni en la forma en la cual la institución permite o no permite ingresar gente. Fíjense que en la pública el ingreso a estas instituciones va a estar pautado por normas, por leyes, por decretos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que paute estas instituciones va a tener va a tener que ser algo que hayamos votado entre todos y todas, ¿sí? Porque va a estar vinculado con una relación comunitaria y una relación social e importancia social. En cambio, en el ámbito privado, es un grupo reducido de personas el que toma las definiciones por sobre esa organización. Los fondos van a ser fondos de gestión privada, no de gestión estatal, y los vínculos que se den adentro de esa organización va a depender de las personas de la organización con la cual se esté trabajando. ¿Qué repercusiones tiene esto? Bueno, que cambian la forma en la que se establecen los vínculos. Por ejemplo, ¿puede venir el gobierno? Digo, instituciones privadas no es solamente una empresa o una pyme. Por ejemplo, una asociación civil es una institución del ámbito privado. O sea, no hay una norma que diga quién puede permitir o no entrar a ciertas personas o no a una asociación civil. La misma asociación, la misma agrupación, pone sus mismas normas. ¿Sí? O sea, las instituciones del ámbito privado son las que se construyen entre personas, y las públicas son las que nacen desde el poder del Estado. Esto va a cambiar un montón y va a ser un significante muy importante a la hora de considerar cómo se van construyendo los vínculos entre las distintas personas que corresponden. ¿Quiénes habitan en estas instituciones, tanto públicas como privadas? Bueno, vamos a tener en primer lugar a los trabajadores, que van a ser casi siempre, acá pueden ser trabajadores o personas que integren la organización vinculadas con la misma, pueden ser proveedores, pueden ser contratades, son personas que viven y que habitan en las instituciones. Les socies, por ejemplo, en un club de fútbol, les socies son personas que habitan la institución, como también hay trabajadores habitando la institución. En el ámbito privado vamos a tener les socios capitalistas, que forman parte de las empresas. Y después, por otro lado, vamos a tener un orden jerárquico que va a estar compuesto por el gobierno de estas organizaciones, que van a ser funcionarios en el caso del ámbito público, políticos en el caso del ámbito público, o personal jerárquico en el caso del ámbito privado. Algunas características de las relaciones que tenemos adentro de estas organizaciones, y ahora van a ver cómo conectamos todo esto con los protocolos de género. Cuando uno pertenece a una organización, existen asimetrías de poder entre las personas que la integran. ¿Qué es una asimetría de poder? Cuando una persona está posicionada por sobre otra y tienen distinto poder. Por ejemplo, en una relación jefe-empleade. ¿Tienen el mismo poder ambas personas, el jefe que el empleado? No, porque hay una persona que es la que está contratando a la otra, ¿sí? O sea, ahí hay una relación de poder entre esas dos personas. Esta asimetría de poder la vamos a tener en dos aspectos. Vamos a tener las asimetrías de poder propias que nos va a ir generando la relación entre las personas por cómo esté construida. Vamos a tener relaciones jerárquicas y piramidales, porque algo que vimos recién de cómo son las organizaciones es que en las organizaciones las personas van a tener roles y van a tener tareas. Por lo tanto, en esa distribución de roles y tareas, otra distribución que va a haber en la pirámide de la organización va a ser el poder. No todas las personas en las organizaciones tienen el mismo poder. Una persona que es socia fundadora en una organización no va a tener el mismo poder que una persona que se acaba de incorporar. Y así es como vamos a tener relaciones que van a ser asimétricas, donde algunas personas van a tener más poder que otras. Y esas asimetrías no las vamos a tener solamente en el ámbito en el cual, de la forma en la que se relacionan en esa organización, sino que también vamos a tener otras asimetrías que son las que más nos atraviesan, y para quienes hayan venido a alguna de nuestras charlas, vamos a tener la asimetría de poder que generan las relaciones de género. Vamos a tener otra característica, va a ser que las personas que pertenezcan a una organización van a tener en muchos casos una dependencia económica o social de esta organización a la cual pertenecen. O sea, no es tan fácil dejar de pertenecer a una organización con la que estamos trabajando, ya sea mi lugar de empleo, sea mi club de fútbol con el cual siento una afinidad, sea una asociación civil en la que estoy participando, sea una agrupación política.
Fíjense que cuando hablamos del ámbito privado y de las organizaciones, no solamente nos estamos refiriendo a una empresa, sino que una agrupación política, un partido también es una relación entre privados que construyen una organización y que dicen a partir de ahora, en esta organización hacemos las cosas de esta manera. Orgullos es una organización, por ejemplo, ¿sí? Y es del ámbito privado, porque somos un grupo de privados que nos estamos juntando para definir una manera de hacer las cosas. Por otro lado, estas organizaciones van a tener normas y pautas propias para las relaciones entre sus pares, entre los superiores y una cultura organizacional. Esto sería como las pautas de convivencia. Cada organización va a definir qué características tienen que tener quienes integren ese espacio. Entonces, por ejemplo, no sé, se toma una definición, ¿no? Y en un equipo de fútbol o en un equipo de cualquier deporte se dice, bueno, las personas que ingresan a este espacio van a ser personas tolerantes para con la diversidad. Entonces, cuando una persona del espacio hace un comentario que no coincide con esos valores iniciales, esa organización puede definir que esa persona no pertenezca más a ese espacio. Es un ejemplo. O, por ejemplo, se puede decir, bueno, las personas que pertenezcan a este espacio no tienen que tener filiación partidaria. Y es una definición de los privados que pertenecen a ese espacio. Y además, el punto más importante referido a esto es que las relaciones entre pares y las relaciones, obviamente, también que vamos a tener jerárquicas, están atravesadas por el género, los estereotipos y también la violencia de género. En estas organizaciones vamos a tener una cultura y una forma de abordar las relaciones que se suceden entre las personas. Y acá es donde vamos a ver que en realidad no podemos decir que hay una forma unificadora de abordarlo, y quienes hayamos pasado por distintas organizaciones y por distintos trabajos, vamos a ver que en cada lugar tiene su librito. En cada lugar donde hayamos laburado, así sea, o en cada lugar donde hayamos estudiado, ya en nuestra vida, si hemos pasado por dos instituciones distintas, ya sea un hospital, la escuela, y ahora por ahí abordamos en la universidad, vamos a ver que cada institución tiene sus propias normas y su propia cultura organizacional. La cultura, ¿qué es la cultura? ¿Alguien sabe qué es la cultura? Son esas formas, esas maneras, esas costumbres que tenemos de llevar a cabo las cosas en esta organización. ¿Sí? Vamos a tener culturas más abiertas al cambio, donde vamos a tener gente que esté súper acostumbrada en su organización a que las cosas cambien. Vamos a tener culturas muy reticentes al cambio, donde la gente está acostumbrada a hacer siempre lo mismo todo el tiempo. Esas van a ser características de la cultura. Y quizás son características de la cultura de lo que pasa internamente en ese espacio, y no quiere decir que las personas por fuera de esa organización se porten igual, sino que es un comportamiento que se construye y que se le dice el proceso de autoorganización. Es un proceso que se va reafirmando todos los días con el comportamiento. Cuando uno entra en un trabajo nuevo, o cuando uno entra en una escuela nueva, no sé si a alguien le pasó de cambiar de escuela, pero cuando cambias de escuela, o cuando cambias de institución, o cambias de universidad, o cambias de facultad, o ingresás en una nueva organización, vos vas viendo cuáles son las pautas, cómo se va manejando la gente, cuál es la forma de comportarse, cómo la gente se habla entre sí. Dentro de todas estas normas y estas pautas institucionales, van a existir también pautas de relación entre las personas. Por ejemplo, en esta institución no se tolera la violencia. Entonces, entre los integrantes de esa organización no va a estar permitido que las personas se peleen. Y quizás tenés otra organización, como por ejemplo existen un montón de empresas, donde no están permitidas las relaciones sexoafectivas entre sus integrantes. Y cuando dos personas tengan una relación sexoafectiva, la empresa les pide a una de las dos personas que dejen de pertenecer a la organización. Eso es una definición organizacional. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, el caso de la Universidad de San Martín, y acá nos vamos metiendo un poco con el tema, que están implementando que cuando dos personas tienen una relación interpersonal dentro del ámbito académico, esas personas deben declarar esa relación. Tienen que completar como una especie de formulario y tienen que contar que están teniendo una relación afectiva por fuera del marco institucional de la universidad, y que las dos personas están totalmente de acuerdo con la relación que están teniendo y que están prestando su consentimiento. Y así podemos tener miles de ejemplos de cómo se van organizando esas relaciones. ¿Por qué? Porque en realidad en las organizaciones, en las instituciones, lo que estamos viendo es que son grupos de personas. Con lo cual el factor principal de esa organización va a ser el vínculo que tengamos entre esas personas, y esos grupos de personas van a producir bienes o servicios, ya sea
un club, y va a ser la organización de actividades o de deportes, una asociación civil, y va a ser la organización de los talleres, un partido político y organiza una elección, una empresa y vende un bien o un servicio. Pero en definitiva, la existencia de ese espacio lo va a definir el grupo de personas que lo compongan. Y son personas que van a pasar mucho tiempo en su día a día y que va a representar la fuente de trabajo para algunos, su desarrollo profesional o de carrera para otros. Otras personas van a ser quienes hayan invertido su capital para que ese espacio funcione. Otras personas van a tener una afinidad afectiva para con esa organización. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cada decisión que tomemos sobre las personas que pertenecen a esa organización va a estar afectando una parte de su vida personal. ¿Sí? Si yo le digo a una persona que puede o no pertenecer a una organización, voy a estar afectando la vinculación de esa persona con esa organización. Y en estas relaciones entre personas también puede ser que nos encontremos con situaciones de violencia y con situaciones de discriminación. Y acá el punto sería cómo aborda esa organización las situaciones de violencia y las situaciones de discriminación. ¿Y por qué sería necesario tener un protocolo de género en los espacios en donde nos movamos? Cuando estamos hablando de un protocolo, estamos diciendo que un protocolo es una serie ordenada de pasos o una serie ordenada en una forma como de una norma para poder cumplir con un resultado determinado. ¿Sí? O sea, un protocolo es una serie de cosas que tenemos que hacer. Puede haber un protocolo para cuando hay un incendio, puede haber un protocolo para cuando alguien se roba algo, puede haber un protocolo para cuando, ahora estamos viviendo mucho, cuando hay COVID. ¿Cuál es el protocolo COVID? Y que si tuviste en contacto estrecho con alguien o si tenés síntomas, tenés que ir automáticamente a testearte. Y hay un protocolo si te da positivo y hay un protocolo si te da negativo. ¿Sí? Un protocolo sería como una receta de pasos a cumplir ante una circunstancia determinada. El protocolo del que vamos a hablar en este caso es específicamente qué pasa cuando hay una situación de violencia o de discriminación basada en el género en alguna institución, ya sea pública o sea privada. Para poder basarnos en la definición de violencia, vamos a usar lo que nos dice la ley 26485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. En otras capacitaciones hemos hablado, y después Ju va a profundizar un poco más sobre la ley de prevención de violencias, y vamos a hablar como todas aquellas violencias que se ejercen en el marco de una relación desigual de poder, y acá es donde estamos hablando de las relaciones de género, que ya lo hemos abordado, que son todas aquellas relaciones en las que existe una simetría de poder entre los hombres y las mujeres por una subordinación general que viven las mujeres de manera histórica. Esta existencia de lo que decimos el patriarcado. Entonces, el protocolo va a ser aquella norma que utilicemos para cuando existe alguna situación de violencia o de discriminación basada en el género en una organización. ¿Por qué es necesario que exista un protocolo de género? ¿Por qué es necesario que tengamos algún tipo de norma para cuando existe alguna de estas situaciones? Como dijimos recién, las organizaciones y quienes pertenezcan a la misma va a depender de las mismas organizaciones, o sea, cada organización va a aplicar sus propias normas de funcionamiento. Y si bien es denunciable todas las situaciones de violencia o de discriminación que podamos vivir, en este caso nos vamos a focalizar en qué hacen esas organizaciones con esta situación de violencia. Las organizaciones podrían hacer a grandes rasgos dos cosas con las situaciones. Supongamos que hay una situación de violencia y un miembro de la organización es violento o violenta para con otra persona. La organización puede decirle a las personas, vayan y hagan denuncia en la comisaría, andá y denunciá a tu compañera en la comisaría, y no hacer nada al respecto, porque la organización, ¿qué puede decir? Lo que haga la gente con su vida privada, a mí no me compete. Acá, él es muy buen trabajador, ella es muy buena trabajadora, nosotros en su vida privada no nos metemos. Y eso podría ser un comportamiento de la organización. Otro comportamiento distinto de la organización puede ser que ante el mismo hecho se les recomienda a estas personas que vayan a denunciar, porque existe un ámbito donde esto se puede denunciar, que es en la justicia, pero también la organización se empieza a replantear si esa persona puede o no seguir siendo parte de esa institución
o de esa organización. Y ahí es donde está la clave con los protocolos de género. La clave con los protocolos de género es, porque las instituciones en realidad no son las responsables, o sea, la institución no es responsable de luchar en contra de la violencia. ¿Sí? O sea, una empresa, su fin es un fin económico. El fin de un club de fútbol es fomentar el deporte. Pero sí existe una serie de valores que sustentan estas organizaciones, que seguramente van a estar vinculados con, y las organizaciones tienen que tener fines lícitos, con la no violencia, con abrazar la diversidad. Entonces ahí es donde las organizaciones se pueden preguntar, ¿y queremos que qué tipo de personas queremos que formen parte de esta organización? ¿O cuáles van a ser los límites de las acciones que cometan los privados para que la organización define que seas o no seas parte? Y después está el poder punitivo. Dentro de la misma organización dijimos que hay una serie de jerarquías. ¿Puede hacer cualquier cosa una persona en una organización? ¿Un docente puede hacer cualquier cosa dentro del aula, por ejemplo? ¿Podría un docente, si se enoja con un alumno porque le contesta mal, agarrarlo del brazo y zamarrearlo? ¿Podría tener contacto físico con un estudiante? Y entonces acá es donde nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué es lo que regula las relaciones entre privados adentro de las organizaciones? ¿Son totalmente libres? Van a depender muchísimos factores de cómo se manejen estas relaciones, pero vamos a ver que en el ámbito público sí va a haber una regulación mucho mayor, porque obviamente, como dijimos recién, todas las instituciones del ámbito público van a ser todas aquellas instituciones que estén vinculadas también con un fin social y con un fin ciudadano, ¿sí? La ciudadanía va a tener intereses en estas instituciones que se gestan desde el Estado. Después vamos a tener un montón de otras instituciones que en su objeto social va a estar vinculado con los valores, como el abrazo a la diversidad, con lo cual se lo van a preguntar también con este sentido. Y después vamos a tener también las organizaciones del tipo privado que tienen fin de lucro, que también se están empezando a repreguntar cuáles son los límites de acción que tienen los privados para con la institución. En principio, cada institución puede definir cuáles son las normas y las pautas con las que quiere trabajar. Obviamente siempre basándose en estas cuestiones, ¿no? En la no discriminación y que todas tienen que tener un fin no ilegal, ¿no? Un fin legal. ¿Por qué son necesarios los protocolos de género? Acá vamos a ir directamente a la temática, ¿no? Que es la que nos aborda, que es cuando las situaciones son de violencia o de discriminación. Porque podemos tener un caso simple, que es que una persona acusa a la otra de robar. En ese caso, la institución puede decir, bueno, andá y denunciale a la policía, y yo voy y digo, fulano me robó algo, y me siento y hago una denuncia diciendo que fulano me robó algo. Esta simetría de los géneros, que es esta inequidad de los géneros, que es lo que estamos viendo como punto central de las violencias basadas en el género, va a tener ciertas características que van a ser necesario que tengamos un funcionamiento especial cuando queremos hacer cierto tipo de denuncias. Entonces, el protocolo de género va a ser esta serie de acciones con las que tenemos que cumplir cuando se presentan estos casos. Estos casos vinculados con violencias y con discriminaciones. Y cuando tenemos estos casos, este protocolo, ¿quién lo tiene que aplicar? Es un protocolo interno. O sea, son normas, este protocolo va a ser parte de esas normas que tengan esas instituciones. Es institución escuela, es institución universidad, es institución empresa. En el ámbito privado va a ser optativo que las instituciones tengan estos protocolos, y en el ámbito público va a haber un montón de protocolos que sean obligados. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires existe una resolución que obliga a que todas las unidades académicas tengan un protocolo de género. ¿Sí? Y después vamos a tener, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad también existe un protocolo de género, y todas las instituciones que integran el gobierno de la ciudad están obligadas a tener un protocolo de género. En el ámbito privado, ese protocolo va a ser optativo. Pero en definitiva van a ser normas internas de la organización que todos deberíamos conocer. O sea, si yo entro mañana a la institución Universidad de Buenos Aires como trabajadora, entre mis deberes y mis obligaciones voy a tener un protocolo de género. O sea que cuando sucede algo hay que proceder de una manera determinada. La forma en la que se ejerce la violencia de género y la forma en la cual opera y los efectos que tiene la violencia de género, tanto en quien la padece como las características generales, van a hacer que necesitemos un procedimiento especial para poder abordarlo. Las situaciones de violencia, como bien sabemos, muchas veces, ¿qué requiere la justicia para poder fallar
a favor de una persona o a favor de otra. O sea, entendamos que cuando llevamos algo como un caso, en realidad lo que estamos buscando, quien denuncia está buscando que suceda algo, o bien que la situación se detenga, o que se ejerza algún tipo de penalidad contra la otra persona. Y lo que en general requiere nuestro sistema de justicia, porque acá tenemos que entender también que tenemos un contexto patriarcal y que las normas y las instituciones están pensadas desde una lógica androcéntrica y desde una lógica patriarcal, la justicia, ¿qué requiere para poder determinar que alguien es culpable de algo? Yo puedo acusar a otra persona y automáticamente esa otra persona se le da una penalidad. Bueno, la justicia requiere pruebas. Y como sabemos, en los casos de violencias, no siempre hay pruebas de las situaciones que se suceden, porque muchas se suceden en el ámbito más íntimo de lo privado. O sea, dos personas teniendo una conversación solas adentro de una oficina. ¿Cuáles son las pruebas que yo puedo tener para decir que la otra persona me acosó, para decir que la otra persona abusó de mí? Esa falta de pruebas va a hacer también que necesitemos un procedimiento especial para poder abordarlo. ¿Qué pasó durante muchísimos años con las denuncias de violencia y qué pasa hoy también con las denuncias de violencia que hacen las mujeres y las disidencias? Es lo mismo que cuando yo digo que alguien me robó algo. Probablemente si yo digo que alguien me robó algo, nadie dude de mi relato. Y estén la mayor parte de las personas consternadas y se solidaricen conmigo porque yo dije que robé algo. Pero ¿qué pasa si yo digo que un hombre que es muy copado en la organización tuvo un trato machista conmigo, me hizo chistes misóginos, o sencillamente me tocó de una forma inapropiada cuando estábamos solos? Durante muchísimo tiempo, y hoy también sucede en muchísimos ámbitos, hay un descreimiento del relato de las víctimas de violencia. Eso también hace necesario que exista un procedimiento especial para abordarlo. Por otro lado, dijimos que en las instituciones hay relaciones desiguales de poder y que las personas tienen intereses y muchas veces necesitan a la organización en la cual están. Por ejemplo, los trabajadores. ¿Qué pasa si una trabajadora tiene que denunciar a su jefe? ¿Qué es lo que peligra ahí en esa relación desigual de poder? Peligra su fuente de empleo. Con lo cual acá también vamos a necesitar un procedimiento especial. ¿Por qué es tan sencillo denunciar a una persona de la cual depende mi trabajo? No, no lo es. Entonces la forma en la que la violencia, las violencias y las discriminaciones operan en nuestra sociedad hacen que sea necesario un procedimiento especial. Y por otro lado, este procedimiento especial también es muy necesario porque afecta a los derechos humanos de las mujeres y de las disidencias. Vamos a ver cuáles son algunos principios sobre los cuales se apoyan estos protocolos de género cuando se realizan adentro de las organizaciones y que debe estar muy vinculado con el fin específico con el que estamos hablando. Tiene algunos principios que tiene el protocolo de género de la UBA. Si bien hay muchos modelos de protocolo, en general los principios suelen ser símiles, algunos tienen más, otros tienen menos. Las estructuras de los protocolos parten de un objetivo general, que puede ser la erradicación de las violencias en los espacios de trabajo. El objetivo de los protocolos es, la idea no sería que haya una norma estricta de cómo tratar a alguien, ni que yo entre en una organización con un listado de lo que puedo o no puedo hacer, sino que existe un trato en respeto entre las personas y que todos y todas nos podamos desarrollar de una manera equitativa. O sea, que si yo entro en una institución o entra un varón cis, hetero, de varón, tenga las mismas posibilidades de desarrollo que tengo yo. O sea, que ninguna de los dos sea víctima de violencia. Entre los 4 principales principios del protocolo vamos a tener el asesoramiento gratuito, el respeto y la privacidad, la no revictimización y la prevención de las violencias. Vamos a ver cómo se vinculan estos 4 principios con esto que habíamos visto de por qué son tan necesarios los protocolos de género. En principio entendemos que es un tema de derechos humanos de las mujeres y de las disidencias. Por lo tanto, el asesoramiento gratuito que prestan los protocolos de género va a estar asociado a la voluntad que van a tener estas propias instituciones para combatir las violencias y la discriminación hacia dentro de sus propios espacios. Ceder un espacio institucional con recursos de la propia organización para poder asesorar de manera gratuita a las víctimas de violencia es una definición de ese espacio de decir, ponemos recursos para que esta situación se termine. Y porque por otro lado también entendemos que abordar estas situaciones de violencia para las víctimas de violencia puede ser muy difícil
y que además los procesos legales obviamente no están preparados para poder llevar a cabo este tipo de casos. Con lo cual, se crean equipos interdisciplinarios que le faciliten a las víctimas no solamente las vías de denuncia interna dentro de la organización, sino también de las denuncias para afuera. El respeto, la privacidad y por sobre todo la confidencialidad de los casos. Por esto que habíamos visto, de las formas en las cuales se ejerce la violencia de género y esta simetría de poder que vamos a tener adentro de las organizaciones, es importante la confidencialidad. ¿Para qué? Para que yo pueda acceder a un lugar seguro, a un lugar de confianza, a un lugar de respeto donde yo pueda contar mi situación, o sea, lo que yo acabo de vivir y de estar segure de que la persona a la cual se lo estoy contando no va a contarlo sin mi consentimiento. ¿Sí? Eso es una característica muy importante que tienen los protocolos de género. ¿Por qué? Porque yo necesito poder abordar esta situación que acabo de vivir dentro de mi propia organización, o sea, recordemos que las personas de los protocolos también pertenecen a la organización, y yo tengo que poder tener la certeza de que eso no se va a filtrar del espacio donde lo estoy contando. Digo, el caso que vimos recién, si yo estoy denunciando a mi jefe, y yo tengo que tener la certeza de que voy a ir al área de recursos humanos, de que voy a denunciar esta situación, y de que no le van a ir a contar a mi jefe. ¿Para qué? Para que yo tampoco viva una revictimización de que haya mucha gente al tanto de mi caso. Entonces, uno de los principios fundamentales es el respeto a la privacidad y la confidencialidad de mi caso. La confidencialidad de los casos obviamente se va a caer en algún punto porque, como sabemos, en nuestro país vamos a tener el derecho, vamos a estar basándonos en el derecho de hecho, no en el derecho de autor, o sea, yo no puedo denunciar a una persona de manera anónima, sino que las denuncias son entre sujetos, y ahí en ese caso obviamente va a haber una instancia donde la confidencialidad se caiga, pero en principio el principio rector es que sin mi consentimiento nadie puede contar qué es lo que está sucediendo con mi caso. La no revictimización, para no estar contando de manera innecesaria un relato una vez tras otra. ¿Esto cómo funcionaría? Que si yo accedo a un lugar a contar una situación, la cuento una sola vez. No tengo que estar dando explicaciones innecesarias de manera repetida todo el tiempo de mi mismo caso para no estar revivenciando todo el tiempo esa situación de violencia. Y por otro lado, la prevención. Y acá respecto de la prevención, en realidad el objetivo principal es que la situación de violencia no suceda y que la situación de discriminación no suceda. Bueno, para eso, porque entendemos que además estamos en un contexto patriarcal, donde las situaciones que se den entre las personas van a estar afectadas por su entorno, van a estar afectadas por la formación que tengan estas distintas personas, y ahí la organización lo que tiene que hacer es trabajar en la prevención, o sea, que no llegue a suceder, que las personas que integran esa organización sepan qué es una situación de discriminación, qué es una situación de violencia de género, qué es un sexismo, qué es un micromachismo. Bueno, para todo eso tenemos que laburar en la prevención. Y por otro lado, por las características que tienen las violencias basadas en el género y las discriminaciones basadas en el género, es importante que en este asesoramiento gratuito haya asesoramiento psicológico y asesoramiento legal. Legal para poder abordar todos los trámites que yo tengo que hacer después, en este sistema que recordemos, es un sistema patriarcal, que me va a pedir pruebas, que va a cuestionar mi relato, que va a pedir que diga mi nombre en la denuncia. Y por otro lado, asistencia psicológica, que es una contención para la salud mental de la víctima de las personas que denuncian. Vamos a ver 3 pilares sobre los cuales tiene que estar apoyado este protocolo de género y que van a ser como estas 3 características principales que tiene que tener todo protocolo. Tiene que definir cuál es el sujeto que protege y sobre dónde tiene injerencia. Por ejemplo, un protocolo adentro de una empresa tiene injerencia sobre, no sé, por ejemplo, sobre sus clientes. Son un protocolo para un supermercado. ¿Tiene potestad por sobre sus clientes el supermercado? Y cada supermercado se arma un protocolo de género, definirá si aborda o no aborda a los clientes que ingresan al supermercado. Entonces puede que el supermercado diga, sí, la verdad que este protocolo va a comprender situaciones que intervengan a clientes. Entonces, si un cliente entra a un supermercado y tiene una acción de violencia o de discriminación para con una cajera del supermercado, puede que el supermercado tome algún tipo de acción. Por ejemplo, declararla persona no grata y que no puede ingresar más en esa institución. Ahora bien, ¿un hospital podría tener ese mismo tipo de norma para con pacientes que entran en la institución hospital?
Y es algo que tendríamos que pensar, si efectivamente el hospital podría o no prohibirle el ingreso a una persona. Porque ¿qué pasa en el caso de un hospital? ¿Qué le estamos limitando si le limitamos el acceso? ¿Limitamos solamente el acceso a la institución? No, sino que también lo que estamos haciendo es limitándole el acceso a la salud. Lo mismo pasa en una institución educativa. Si yo en una institución, universidad o en una institución escuela, yo estoy trabajando por sobre la población estudiantes, ahí yo tengo que también saber que lo que estoy vulnerando al separar a esa persona de la institución es su derecho a la educación. Con lo cual, el sujete que esté abordado por este protocolo van a ser las personas que protege y también van a ser las personas sobre las cuales esta misma institución tiene el poder represivo. El ámbito de aplicación y el contexto, o sea, hasta dónde va a llegar este poder de la institución por sobre las personas, hasta dónde alcanza esta norma. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, este es el protocolo que se va a aplicar para los clubes de fútbol y va a comprender todas las relaciones deportivas. Si dos jugadores de fútbol se agarran a las piñas en unas vacaciones en las cuales están yendo juntos, ¿tiene competencia o no tiene competencia en la institución deportiva? Bueno, eso va a ser una definición también del protocolo de género. Y por último, ¿cuáles son las situaciones que comprende este protocolo? O sea, ¿cuáles son esos hechos que van a poder disparar una denuncia? A grandes rasgos pueden ser los hechos de connotación sexista, la violencia de género, o sea, todo lo que va a involucrar la 26485, que está tipificada como violencia, y los delitos a la integridad sexual. Abordar o no abordar todos estos hechos en el protocolo también va a depender de la propia institución. Entonces va a haber instituciones que comprendan los hechos de connotación sexista, que comprendan la violencia de género, pero que no comprendan, por ejemplo, los delitos a la integridad sexual. Y que la institución diga, cuando hay un delito a la integridad sexual, esta persona tiene que denunciar en la justicia y nuestra institución tomará las medidas que la justicia tome. Hay un montón de puntos de debate y un montón de puntos de inflexión para tratar en el marco de los protocolos de género, o sea, de esta serie de normas con las que vamos a trabajar adentro de las instituciones, que van a estar vinculadas muchas con el punitivismo, o sea, ¿cuál es el objetivo de un protocolo? Que se echa a las personas de la institución cuando cometen un acto de discriminación, un hecho de connotación sexista, cuando ejercen violencia sobre otras personas de la misma organización. ¿Cuál es el abordaje que se le va a dar? ¿Cuál es la relación? O sea, tenemos que también entender que las personas que están acusadas son parte de la propia institución. Bueno, ¿cómo va a abordar esa institución a las acusadas de violencia? Y después también hay un factor importante que va a afectar la implementación de los protocolos de género, que va a ser las limitaciones que tiene la justicia patriarcal, y esto va a afectar muchísimo la efectividad de los procesos. Bueno, ahora les dejo, eso fue como el pantallazo general, y ahora les voy a dejar con Ju para que continúe con la parte de los problemas que tiene el protocolo de género. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? ¿Nada? Bueno. Bueno, te voy a pedir, Maru, si me podés pasar la presentación mientras yo hablo, porque voy a tener o sea, la voy a tener que dar y no sé si puedo compartir pantalla yo como estoy ahora como invitada. Ahí está. Ah, bueno, lo último que me faltó, perdón, me faltó una cosa más y me había olvidado. Sobre el otro detalle sobre los protocolos es quiénes son las personas que componen los equipos del protocolo de género. Lo primero que hay que entender es que los protocolos de género, vuelvo, adentro de las instituciones, dependen de la misma institución. O sea, que si la comisión directiva, el presidente del club de fútbol, las personas que son dueñas de las empresas o quien sea, arma un protocolo de género dentro de una institución, el protocolo va a ser parte del poder hegemónico de esa institución. ¿Sí? O sea, va a estar armado por las mismas personas que la conducen. No es una norma externa. Un protocolo de género no es un grupo feminista aislado que no tiene nada que ver con la institución, sino que es parte del mismo equipo de trabajo, ¿sí? Es como una norma interna, eso lo tenemos que recordar siempre, porque a veces si no hay como una idea de que el protocolo es un equipo independiente, el protocolo no es independiente. ¿Por qué? Porque el fin del protocolo en realidad es recepcionar ese caso
y poder abordarlo con perspectiva de género desde los principios que vimos anteriormente. Pero ese espacio del protocolo, en realidad, en general y casi siempre, no tiene poder de policía. ¿Por qué? Porque en las instituciones los poderes de policía ya están determinados. O sea, existen normas en las instituciones. Lo que hace este protocolo es incorporar perspectiva de género al abordaje del caso. Pero si vos, adentro de un club de fútbol, le robás una mochila a alguien, ya existe un espacio disciplinario para disciplinar a las personas. En el caso del protocolo y en el circuito de denuncias, los casos entran a través del protocolo para poder aplicar todos estos principios que vimos antes, pero a la hora de disponer la penalidad, o sea, a la hora de disciplinar, va a ser el mismo organismo que disciplina el robo de la mochila que este caso de violencias. ¿Y qué pasa en esas circunstancias? Y que las personas que abordan el robo de la mochila no están quizás preparadas para abordar un caso de violencias basadas en el género. Y ahora sí, les dejo con... Bueno, ¿te quedas compartiendo vos entonces? Bueno, yo ahora voy a frenar mi video porque estoy con mal internet y el video me consume bastante, pero antes les hago una mini introducción de lo que vamos a estar hablando en esta parte, y que tiene que ver con las denuncias por temas que recibimos en el protocolo, pero que terminan teniendo que ser resueltas por fuera. ¿Sí? Porque muchas cosas de las que pueden llegar a un protocolo, como un acoso, como un dicho discriminatorio, como un comentario sexista, se pueden resolver internamente, y luego hay otras situaciones que nos van a llegar y que tenemos que tener en claro qué hacemos con esto, ¿sí? Las derivamos, tenemos que ir a denunciar nosotros, tiene que ir a denunciar la víctima. ¿Qué pasa si yo recibo una denuncia de este tipo y no la denuncio yo como parte de mi función? ¿Qué tensión tiene esto con la perspectiva de género? ¿Es revictimizante para la víctima y demás? Así que, Maru, te pido, si vas pasando, yo mientras voy a ir por acá. Bueno, primero un poco hablar de las denuncias, ¿sí? ¿Qué implican las denuncias? Es lo que habíamos mencionado, que en realidad había mencionado Maru, que es lo que abarca la 26485 y su decreto reglamentario, que va a mencionarnos los tipos de violencia, ¿sí? La física, la sexual, la psicológica, la simbólica, la política, la patrimonial, y luego las modalidades en que se manifiestan estas violencias, y cómo pueden ser abordadas por la justicia civil y por la justicia penal, que van a ser generalmente las que intervengan en este tipo de casos, ¿sí? Nosotros, cuando tengamos algún caso de violencia que nos llega a través del protocolo, muchas veces no va a ser una cuestión que se pueda resolver mediante los mecanismos internos de la facultad, porque pueden ser situaciones que excedan, ¿sí?, al ámbito de competencia de la institución que nos corresponde, ¿sí?, ya sea la organización, la facultad, el club de fútbol y demás. Entonces, generalmente los ámbitos que van a intervenir en la resolución de estas situaciones van a ser el ámbito civil y penal. ¿Pasamos de diapo? Primero vamos a ver un poco, a grandes rasgos, el ámbito penal. El ámbito penal, tenemos que tener en cuenta que tiene esta particularidad de abarcar estas conductas que se consideran dañinas para la sociedad, y que el Estado tiene un interés en que sean penadas y que no permanezcan impunes. Por eso el objetivo del ámbito penal siempre es castigar, reprimir, sancionar. ¿Sí? Entonces tenemos la figura del Ministerio Público Fiscal, que a través de la Fiscalía es lo que hace es actuar como una especie de abogado del Estado, ¿sí? Interviene en el proceso y lo lleva con o sin las víctimas. O sea, vamos a ver que hay distintas instancias en las cuales la Fiscalía va a llevar el caso, por más de que la víctima no sea una parte activa. Y luego tenemos la justicia civil, que lo que tiene que ver en realidad es más la reparación, ¿sí? Con restaurar las cosas a un estado en el cual la persona que se vio perjudicada no lo esté más, y tiene que ver con reparar, no tiene que ver tanto con la sanción. Maru, ¿querés pasar de diapo? Y vamos a desentrañar un poco qué significa, ¿sí?, todo esto de instancia pública, de instancia privada, de oficio y demás. Tenemos delitos, ¿sí?, en el Código Penal que muchas veces escuchamos que son de instancia pública, de acción pública,
que son perseguibles de oficio. ¿Y qué significa esto? Significa que la denuncia, en este caso, se va a iniciar sin la necesidad de la actividad de la víctima, ¿sí? De lo que se llama de la parte interesada, y sin su iniciativa. O sea, la regla nos va a decir que se tienen que iniciar de oficio todas las acciones penales, salvo las excepciones. ¿Sí? Entonces entrarían en esta categoría delitos como, no sé, lesiones graves, amenazas, tentativas de homicidio, y muchas veces vamos a encontrar estas situaciones en los casos de violencia de género que nos lleguen mediante un protocolo, ¿sí? Muchas veces la persona que vivió una situación dentro de la institución que a nosotros nos competa, no sufrió solamente un comentario sexista, no sufrió una situación de discriminación en base a su identidad de género, sino que muchas veces esas acciones pasaron a otros planos que tienen que ver con este tipo de delitos, ¿sí? Entonces, si la víctima quiere participar del proceso activamente, se va a constituir en lo que se llama querella, que muchas veces tal vez escucharon en los noticieros y demás, la querella esto, la querella lo otro, implica que puede impulsar el proceso, ¿sí? Puede aportar testigos, puede aportar elementos de prueba, es parte activa del proceso junto con la fiscalía que recibe el caso. Ahora, cuando la víctima no quiere participar del proceso penal, las fiscalías igual tienen que evaluar si existen ciertas razones de seguridad o de interés público que justifiquen esta acción penal de oficio. En los casos que tienen que ver con violencia contra las mujeres, van a evaluar temas como la gravedad de los hechos, ¿sí? Cuál es el riesgo, si hubo, no sé, armas de fuego, el carácter del agresor, las características de la víctima, si hubo planificación, si hay un historial previo de agresiones, si hay niñez de por medio, ¿sí? Si la decisión de la víctima de no participar del proceso es porque está en una situación de amenaza, ¿sí? O porque está siendo presionada por su agresor para no hacer las denuncias, ¿sí? Y si hay, qué tipo de pruebas hay y demás. Pasamos de diapo. Ahora, sobre todo cuando aplicamos la perspectiva de género, vamos a ver que a favor de este tipo de intervenciones hay posturas a favor y posturas en contra. Las personas que están a favor de que los delitos se puedan denunciar de oficio y que puedan proseguir sin la intervención de la víctima dicen: sirve para transmitir la gravedad de los hechos porque hay un interés público y se está mandando un mensaje a la sociedad de que al Estado le interesa penalizar estas conductas más allá de lo que le esté pasando a la víctima. Se está cumpliendo con las obligaciones internacionales que tiene el Estado, acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos y de violencia contra las mujeres, de sancionar, ¿sí? De investigar, de no dejar impunes estas conductas. Después dicen, bueno, también la persecución de oficio de estos delitos sirve para que ciertos fiscales, en base a sus propios estereotipos y prejuicios, utilicen ciertos criterios de forma discriminatoria. O sea, por ejemplo, puede que al fiscal no le resulte creíble la víctima porque está cargado de estereotipos y decida no hacer nada con ese caso. En cambio, si tiene la obligación, lo tienen que hacer de oficio, bueno, estaría obligado más allá de sus apreciaciones personales. Después también dicen, hay una autonomía que está restringida de las mujeres que sufren violencia, ¿sí? No podemos hacer de cuenta que esta persona que está siendo violentada de esta manera tiene 100% la libertad y la autonomía para decidir libre de presiones o de condicionamientos. Entonces el Estado vendría un poco a suplir esta falta de autonomía que tiene la víctima y llevaría adelante el proceso de cualquier manera, ¿sí? No hacerlo implicaría ser funcional a las dinámicas de violencia del agresor, ¿sí? A su estrategia de dominio sobre la víctima. Entonces, se estaría de alguna manera quitándole la presión a la víctima y también ayudándola a que no puede retirar la denuncia, ¿sí? Se le quita a la víctima el control, dicen las personas que apoyan esta postura, y luego el agresor no le puede reclamar nada, porque no depende de ella, depende del Estado, entonces no le podría reprochar, no le podría amenazar para que abandone el proceso. Entonces,
en razón de todo esto hay posturas que están a favor, ¿sí? Luego, en contra de esta persecución de oficio de los delitos, va a haber gente que diga, bueno, en realidad esto es totalmente incompatible con la víctima que no quiere que se inicie una causa penal y no quiere estar involucrada en un proceso penal, ¿sí? Y esto a la vez lo que hace es estar reforzando un estereotipo de debilidad de las mujeres como seres que tienen que ser tutelados permanentemente, y puede tener consecuencias revictimizantes para las mujeres que están sometidas a la fuerza a un proceso del cual eligieron no ser parte. Se habla de el Estado en un rol de pedagogo represivo, ¿sí? Que refuerza la imagen de las mujeres como seres débiles y que no tienen en cuenta su propia autonomía, y por encima de las cuales hay que avanzar más allá de lo que desean, ¿no? Se las estaría patologizando, dicen también algunas personas, se les niega el crédito respecto de cuál es la mejor forma de protegerse o resolver su problema. Si se les quita la entidad y el poder de decisión, y se le involucra en un proceso donde va a tener que participar por lo menos como testigo, y además esta persecución de oficio de los delitos de violencia de género suele producir absoluciones. ¿Por qué? Porque si la víctima no quiere ser parte de la denuncia, va a intentar no ser parte por todos los medios, ¿sí? Se va a negar a participar, puede llegar a cometer falso testimonio, puede negar los hechos que están sucediendo en el juicio, y esa absolución además se le va a cargar a ella, como si fuese su responsabilidad. ¿Por qué? Porque se la va a presentar como responsable, porque por su negativa a testificar o por su negativa a ser parte, derivó en ese resultado. ¿Sí? Además, cuando se trata de delitos que son perseguibles de oficio, quienes tomen conocimiento de los hechos van a tener el deber de denunciarlos penalmente, y eso puede desalentar a que las víctimas quieran recurrir a lugares de asistencia, porque saben que si lo hacen, de alguna manera van a terminar involucradas en un proceso por más de que no decidan. Entonces eso genera una desconfianza en los sistemas que tienen que recibir las denuncias y que tienen que asistir a las víctimas cuando se encuentran en una situación que ya de por sí es vulnerable, ¿sí? Entonces las críticas contra el sistema tienen que ver con que es paternalista, con que es revictimizante, con que es riesgoso para la víctima, con que es desempoderante. De hecho hay personas que lo llegan a comparar con la violencia que ejerce el agresor, ¿sí? Porque dicen, de la misma manera que el agresor, hay una política de control, hay un daño físico y psicológico para la mujer, se le crea estos sentimientos de baja autoestima, de dependencia, de desconfianza. Entonces la crítica dice, en realidad este sistema está preparado para pensar solo en las mujeres que quieren castigar al agresor o que quieren algún tipo de sanción, pero no para otra cosa, no para otro tipo de asistencia, ¿sí? Maru, si querés pasar de diapo. Después tenemos lo que son los delitos que son dependientes de acción o instancia privada, ¿sí? O sea, dependen de la denuncia de la víctima para comenzarlos, pero luego, una vez que se comenzó, esa es irrevocable. Por ejemplo, el abuso sexual, ¿sí? Esto es uno de los delitos que vamos a encontrar en muchas instancias de violencia de género, y el abuso sexual depende de la denuncia de la víctima, ¿sí? O si alguien denuncia por ella, luego ya tiene que ratificar esa denuncia. Pero una vez que está denunciado, ya está, ya lo sigue la fiscalía por motu propio, ¿sí? Entonces, también vamos a encontrar las lesiones leves, ¿sí? O sea, ustedes saben, o tal vez no lo saben, se los cuento que el Código Penal prevé lesiones leves, graves y gravísimas, y las que se suelen encontrar en los casos de violencia de género son las leves, porque, a ver, la palabra, la verdad es que le queda chica al feminismo lesión leve, pero un ahorcamiento se va a considerar generalmente una lesión leve, una cachetada se va a considerar una lesión leve, no porque para nosotras lo sea, sino porque el Código Penal tiende a categorizar las lesiones graves y gravísimas en las que generan un daño a largo plazo, ¿sí? Que tienen que ver con algún impedimento, alguna secuela futura, ¿sí? Algún órgano que quedó dañado, alguna función cognitiva que quedó afectada y demás. Entonces nosotros decimos, bueno, de leve no tiene nada, pero el Código Penal lo va a interpretar así, ¿sí? Entonces,
una parte significativa de los hechos que nos encontramos tienen que ver con este tipo de delitos, y la crítica es similar, ¿sí?, a los de oficio. El tema es que acá la víctima va a tener que tomar la decisión de denunciar sabiendo que después no puede cambiar de opinión. O sea, con todo el estrés, con todo el miedo que eso se le significa. Maru, ¿me pasas diapo? Aparte, muchas mujeres van a ingresar al procedimiento judicial sin saber esto, ¿sí? Muchas veces ingresan a oscuras, sin tener la información necesaria, y no están lo suficientemente informadas sobre lo que esto implica, ¿sí? Muchas veces no tienen la información de esta especie de contrato que están firmando, que implica que denunciar este hecho luego me va a arrastrar un proceso, lo quiera yo o no. Entonces, no están preparadas ni para la cantidad de veces que tienen que declarar, que suele ser mayor que en el resto de los delitos, ni para los peritajes que se les van a hacer, o los peritajes no solo médicos, sino también psiquiátricos. Entonces, una vez que hacen la denuncia, tal vez piensan que el proceso va a avanzar y que ya terminó y que no falta nada más, y sin embargo van a encontrarse con un montón de obstáculos, y eso genera que a largo plazo se sientan insatisfechas o se sientan desilusionadas, y que dejen de recurrir, y que dejen de pedir ayuda. ¿Por qué? Porque quedan espantadas del sistema judicial, ¿sí? ¿Me pasás de diapo, Maru? Luego tenemos estos que son de acción privada. Fíjense que yo antes dije dependientes de acción privada, no es lo mismo que de acción privada, que tienen que ver con calumnias, injurias, con violación de secretos, con concurrencia desleal, que es cuando mediante técnicas fraudulentas te apropias de los clientes de otra comercio. O sea, son cuestiones que generalmente no vemos en los casos de violencia contra las mujeres, pero yo se los menciono para que sepan que existen, y que en estos casos el proceso está 100% ligado a la voluntad de la víctima, ¿sí? Tenés que promoverla, tenés que impulsarla, tenés que seguirla, y son tan individuales y tan subjetivos que básicamente se considera que si no los denunciás, no hay delito. O sea, si vos no te sentís dañado, la sociedad no se va a sentir muy dañada por esto que te está pasando, así que queda 100% en vos llevarlos adelante o no. ¿Pasamos a la próxima? Y luego, esto es una parte complicada, yo voy a tratar de explicarla lo más claro que pueda, pero como integrantes de los protocolos, nos compete mucho entender quién puede y quién debe denunciar las situaciones de violencia de género. Estas son las dos grandes categorías. En líneas generales nos van a decir, la víctima obviamente puede denunciar, cualquier otra persona cuando la víctima tenga algún tipo de discapacidad, y luego existe el precepto de quien tome conocimiento. Pero este quien tome conocimiento va a aplicar para lo que vimos antes de los delitos, ¿sí?, perseguibles de oficio, los de acción pública. Pero los delitos que son de instancia privada o de acción privada, pendientes de acción privada, los tiene que denunciar la persona interesada. Lo que pasa es que cuando vemos ciertas guías o resúmenes de este tema, no se van a poner a explicarte la diferencia entre civil y penal. La regla general es, si vos tomás conocimiento de alguien, puedes hacer la denuncia, pero lo cierto es que, por ejemplo, en el ámbito civil la tiene que seguir la víctima. Entonces tenemos que diferenciar estas dos instancias. Luego, cuando la persona damnificada es menor, o incapaz, o anciana, o discapacitada, y tiene un representante legal, debe denunciar ese representante legal, y también los servicios asistenciales, ¿sí?, sociales, educativos, públicos, privados, profesionales de salud, funcionarios públicos. Ahí hay un deber ya, ¿sí? También hay un deber en el ámbito público y en el ámbito privado, cuando se toma conocimiento de alguna forma de violencia, cuando el hecho no configure delito, se tiene que contar previamente con la autorización de la mujer. Pero, si se trata de un delito, se tiene que denunciar siempre, ¿sí? Entonces, esta distinción es importante. La 26485 al principio no le aclaraba esto, después con el decreto reglamentario vino y dijo, bueno, está bien, si consideramos que no es delito, o sea, como restándole un poco de gravedad, tiene que haber autorización previa. Ahora, si tomamos conocimiento
en ejercicio de nuestras funciones, y yo pienso que se puede tratar de un delito, tengo el deber de denunciarlo. Sí, y esto vamos a ver que luego va a traer ciertos obstáculos para las víctimas. Mario, ¿me pasás de diapo? ¿Qué pasa con el secreto profesional? Esto en realidad no lo anoté, pero me parece importante decirlo. ¿Cuál es el conflicto con el secreto profesional? La regla hoy en día es que si consideramos como profesionales, si tenemos la convicción de que la persona puede sufrir un daño severo a su vida o su integridad física, la violación del derecho del secreto profesional es lícita, o sea, es legal e incluso es obligatoria y no se va a penar. Va a ser una cuestión de evaluar en cada caso si yo como profesional tuve la convicción suficiente de que esta persona estaba en riesgo tanto en su integridad como en su vida, y por eso tuve que denunciar los hechos. Así que así es como se resuelve hoy en día la tensión con el secreto profesional. Pero también tenemos otros obstáculos en el acceso a la justicia, que van más allá de esta división civil-penal, delitos de instancia pública, delitos dependientes de instancia privada y demás. ¿Qué pasa? Los principales conflictos que encontramos en una denuncia de violencia de género van a terminar cayendo en distintos fueros. O sea, intervienen distintos tipos de juzgados en un mismo caso. Y eso lo que hace es dificultar que haya una respuesta integral que abarque la complejidad del proceso. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, un caso de violencia de género que tiene lesiones leves, que eran las que mencionamos antes, y una privación de la libertad, puede recaer los daños en Ciudad de Buenos Aires, las lesiones en la Justicia Nacional Correccional, la privación ilegítima de la libertad en la nacional, después pedimos las medidas de protección a la civil. Esto no es para que se acuerden a dónde va cada cosa, sino para que tengan en cuenta que un mismo episodio puede terminar en 4 fueros diferentes. Y esto lo que hace, es desmaterializar la violencia, porque de toda una sucesión compleja de hechos, ¿sí?, lo que llamamos el continuo de la violencia, se termina diseccionando en episodios aislados. ¿Sí? Esto lo que hace es descontextualizar totalmente lo que es el ciclo de la violencia, lo que son los procesos complejos de sumisión, de dominación, de merma de la autoestima, de aislamiento de la víctima. ¿Sí? Una cosa, por ejemplo, una mujer que recibe lesiones leves, como culmine del ciclo de la violencia, ¿no?, que tenemos la etapa de acumulación de la violencia, de estallido de la violencia, luego de la luna de miel, y supongamos que en un estallido de la violencia la mujer recibe estas lesiones leves que yo les mencionaba. Previamente sufrió otro tipo de lesiones, ¿sí?, seguramente psicológica, también seguramente económica, pero la justicia penal se va a encargar de las lesiones leves, y lo único que va a analizar y a penalizar, ¿sí?, van a ser esas lesiones leves. Pero el resto de la violencia ejercida de forma cíclica, o va a terminar en otro fuero, o simplemente no se va a tener en cuenta. Entonces, ese es un problema que encontramos. Muchas veces también encontramos episodios de revictimización, ¿sí? Esto de someter a la mujer que ya sufrió un episodio de violencia a demoras, a derivaciones innecesarias, a declaraciones reiteradas sobre el mismo hecho, que es lo que mencionaba Maru antes, ¿sí?, a responder cuestiones sobre sus antecedentes que no tienen nada que ver con el episodio que le pasó, pero que se utiliza para culpabilizarla, a los tiempos de ir peregrinando por cada juzgado a ver en qué están sus causas sin saber bien qué es lo que tiene que pedir o qué es lo que tiene que averiguar. Todas estas derivaciones, estos tratos humillantes que puede sufrir muchas veces durante las pericias, ¿sí?, las pericias médicas sobre todo, muchas veces también la denegación de la persona acompañante, que por derecho tiene, según la 26485, tiene derecho a estar acompañada, muchas veces se les niega este derecho. Entonces, todas estas situaciones también lo que hacen es someter a una persona que ya fue víctima de violencia a una victimización secundaria, victimización por parte de los establecimientos que la tienen que cuidar en teoría, ¿sí?, que son los que la tienen que proteger. Y, por ejemplo, sufren descontextualización de los hechos, que es lo que mencionábamos antes
con la multiplicidad de fueros. Esto que la violencia no se analice como un continuo, sino como estos episodios aislados que se van a investigar y a juzgar por separado. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el Código Penal no está pensado con perspectiva de género, está pensado de forma androcéntrica. De hecho, si pensamos en la mayoría de las figuras, están pensadas en base a las actividades de varones hegemónicos, digo, no sé, batirse a duelo. ¿Qué sé yo? ¿Cuántos casos hubo que involucren a mujeres? ¿No? Y sin embargo es una figura que ahí está. Entonces, no está pensado tampoco para abarcar situaciones en las cuales haya un vínculo de por medio. Generalmente, salvo ciertos agravantes de ciertos delitos que tengan que ver con la familia, no está pensado para las situaciones en las cuales hay un vínculo sostenido de violencia. Está pensado para episodios puntualísimos de violencia, no para una situación sostenida en el tiempo. Entonces no recoge la complejidad del proceso, de los procesos que tienen las víctimas. Se toman los hechos como incidentes, como cosas puntuales y aisladas, y esto es un vacío conceptual que muchas veces invisibiliza el resto de la violencia, ¿sí? La fragmenta y la valora de forma súper parcial, como mencionamos antes, las lesiones. No es lo mismo pensar una lesión como un hecho aislado y único que entender una lesión como algo cíclico que forma parte de la misma violencia sostenida en el tiempo, ¿sí? Entonces, el daño se está relativizando. Luego tenemos el problema de los estereotipos de género, ¿sí? Estas construcciones que se adjudican a un grupo determinado de personas y que generan discriminación, porque obviamente implican reducciones y generalizaciones, y lo que hacen es jugar en contra de las víctimas en las instancias, por ejemplo, en las cuales se le descree del relato porque no se la considera una buena víctima, ¿sí? Si no luchó lo suficiente contra su abusador, en realidad no sé si hubo abuso, te van a decir. ¿Por qué? Porque no peleaste lo suficiente, ¿sí? O te van a decir que las mujeres típicamente son mentirosas y fabuladoras e histéricas, entonces no voy a creer mucho en tu relato que me estás diciendo, ¿sí? Entonces van a haber un montón de estereotipos que lo que hacen es distorsionar lo que pasó realmente, y van a llevar a decisiones que en vez de basarse en los hechos, se van a fundar en estos preconceptos y en estos mitos que tienen las personas que deciden. Generalmente encontramos, por ejemplo, la figura de mujer honesta versus la mujer mentirosa, ¿sí? Que es la que desconfiamos de su palabra, de sus actitudes anteriores al hecho, de las posteriores también, de la mala víctima, la que no viene lo suficientemente dañada, entonces no creo que realmente haya sido afectada. El caso, por ejemplo, de Feliciana Vilat, que es una madre protectora que denunció a su excónyuge por abusar de sus hijas, en uno de las resoluciones judiciales de su caso, mencionaban que como ella no había llorado cuando relataba lo que había pasado a las hijas, seguramente estaba mintiendo, porque cualquier madre se hubiese conmovido hasta las lágrimas si lo que relata se fuese real. Entonces vemos que estos estereotipos terminan generando reales frenos y reales impedimentos para la obtención de justicia, ¿sí? Estaba luego la mujer fabuladora, esta que es irracional, la mujer que busca venganza, la mujer que utiliza el proceso judicial solamente para vengarse de alguien o para generar algún tipo de retribución. Entonces, estos comportamientos también lo que hacen es espantar a la víctima, ¿sí? Y hacer que desista de seguir con el proceso, ¿sí? Muchas veces vamos a ver que va a haber una instancia de retractación del proceso. Claro, las falsas denuncias también, que en realidad, ¿qué entendemos por una falsa denuncia? O sea, si yo me retracto, por ejemplo, lo que íbamos a mencionar ahora, el proceso, ¿es porque estaba mintiendo o es porque me cansé? ¿O porque no tengo más plata? ¿O porque me están amenazando? ¿O porque me decepcioné? ¿O porque me cansé de que no me crean? ¿Qué implica esta definición? Eso también entra en análisis en estos casos. Muchas veces la retractación tiene que ver con dificultades económicas, tiene que ver con miedo a la represalia, tiene que ver con amenazas, tiene que ver con ya no tengo con quién dejar a mis hijas para tener que ir a declarar.
muchas veces hay una dependencia emocional todavía, muchas veces hay una frustración con el sistema judicial, ¿sí? Y esto lo que genera es que el sostenimiento de la denuncia a largo plazo se caiga, ¿sí? Entonces, a su vez, deriva en impunidad, y la impunidad lo que hace es perpetuar la aceptación social de estos fenómenos de violencia, ¿sí? Produce que las mujeres que quieren ir a denunciar o que quieren salir de estas situaciones se sientan tan inseguras y tan descreídas del sistema de justicia que simplemente o no acuden o intentan buscar herramientas que tienen que ver por fuera de la administración formal de justicia. Entonces, todos estos obstáculos que yo les menciono terminan siendo una forma de discriminación. ¿Por qué? Porque impide el acceso pleno a los derechos que ya tienen las víctimas, ¿sí? Entonces, luego de este pantallazo general de lo que es el proceso de la denuncia, lo que queremos hablar con ustedes es un poco de qué herramientas se les ocurren para paliar esta situación, para cambiar esta situación. ¿Qué herramientas se les ocurren a ustedes que podemos poner en práctica para que sean efectivos los pedidos de acceso a la justicia? Ahora ya vengo, Bueno, mientras Ju viene, yo también voy abordando como con un cierre. Nada, los protocolos de género son obviamente una herramienta más que hay dentro del marco normativo de las instituciones, ya sea públicas o privadas, en donde estemos. Es importante que existan porque dan por lo menos un marco regulador que empieza a ayudar al resto de la organización. Cuando existe un protocolo es porque existe una definición institucional de luchar en contra de la violencia. Siempre es importante tener en cuenta que si las conducciones de esa organización son machistas y son patriarcales, probablemente el protocolo no sea mágico y no termine abordando la totalidad de las situaciones que se comprenden adentro de la institución. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta norma exista es un mensaje para los integrantes, que es, en esta institución no se van a tolerar esta serie de acciones, esta serie de comportamientos. Y respecto al protocolo, es importante tener en cuenta que un motivo de existencia de esta norma es porque hay un punto acá que es clave, que tiene que ver con las estrategias que se buscan dentro de las organizaciones, que tiene que ver con que el objetivo principal de los protocolos es detener la situación de violencia. ¿Sí? O sea, que las personas que pertenecen a la organización estén sufriendo la situación de violencia, no la vivan más, y que puedan seguir perteneciendo a esta institución y a esta organización, y que no se modifiquen sus condiciones de vida y de existencia. Por ejemplo, si yo trabajo en la sucursal de Coto, que está en Caballito, y estoy siendo acosada por mi supervisor, que no tenga que cambiarme yo de sede, que es la que por ahí me queda cerca de mi casa, sino que la organización se ocupe de preservar mi espacio, porque yo estoy siendo una víctima de un acoso o de una situación de discriminación, y que en realidad se trate de hacer lo posible para que la persona que me está acosando, para que mi denunciade sea la persona que se pueda trasladar de espacio de sucursal. Obviamente, como todo esto va a estar interpelado por un montón de normas, como decía Ju recién, y por un montón de características, ¿qué puede pasar? Y que la persona que es mi supervisor y van a modificar de sede, diga que están afectando sus condiciones laborales y se dé como despedida. Y eso también es posible, o sea, va a haber una tensión cuando se quiera disciplinar a una persona, que es que quien va a ser disciplinada va a querer resistirse a esa disciplina y va a querer también acudir a medios legales por fuera de la organización. Entonces, la implementación de protocolos es muy compleja, siempre es importante que los equipos del protocolo sean equipos especializados en abordaje de las situaciones de violencia, en materia legal y también en materia psicológica, y que existan personas que lo estén operando que también entiendan el funcionamiento de las instituciones y de las organizaciones. Quienes ocupan lugares en el protocolo de género, su primer objetivo es detener la situación de violencia y preservar el espacio de las víctimas, de las mujeres y de las disidencias que se acercan al protocolo para poder denunciar una situación. Y ese debería ser el objetivo 1. Muchas veces esas soluciones se terminan resolviendo dentro de marcos de la informalidad. O sea, los métodos tradicionales de justicia, internos y externos en las organizaciones, no terminan resolviendo las situaciones. Y es por eso que existen redes inclusive de trabajo hacia adentro y hacia afuera de la organización entre las mismas feministas para poder resolver ciertos casos.
Queda muchísimo para resolver en materia de protocolos. Desde mi experiencia yo puedo decir que genera cambios en las organizaciones, que da un mensaje claro desde la institucionalidad de la organización, desde este poder hegemónico de decir a partir de ahora hay una norma que condena todas estas cosas. No es suficiente, obviamente, porque si esto surge del poder hegemónico de la institución, ¿qué pasa si denuncio a un amigo o a una amigue o una amiga del poder hegemónico? Y probablemente haga vista gorda y termine no disciplinando a esas personas porque también son parte de ese poder hegemónico. Entonces todavía queda mucho por resolver, que es qué pasa si el dueño de la empresa es el que me está acosando, por más protocolo de género que exista. ¿Quién termina aplicando las penalidades? En realidad las aplican las personas que conducen las organizaciones, con lo cual que esa persona se va a disciplinar a sí misma. Entonces, esto sucede porque son todas normas internas y los protocolos son equipos internos. Así que yo no sé, Pusi, si querés dejar algún mensaje más. No sé si alguien tiene ganas de contar algo, si alguien vivió algún protocolo de género en alguna organización, o si tiene alguna